Buenas noches tengan todos ustedes. Que el Señor los bendiga y que esta semana sea de mucha bendición y mucho provecho para usted. Esta noche la lección se llama El ministro y el equipo de liberación espiritual. De hecho, que el Padre Santo, por su inmensa misericordia a través de Jesucristo, nos ha bendecido a todos, ¿verdad? A todos los que somos hijos para poder hacer este trabajo. Pero hay personas que son llamadas, ¿verdad? Que ellas saben, cuando conocen a Jesús, van viendo dones, van viendo talentos y uno va viendo en el camino qué es lo que más le va gustando. Hay unos que les gusta, son levitas, ¿verdad? Tocan instrumentos, cantan muy lindo. Hay otros que son intercesores, hay otros que son maestros, hay otros que les gusta servir en el diaconado y así sucesivamente. Hay siervos y siervas, ¿verdad? Que se dirigen hacia cierta área, ¿verdad? Que les gusta más o donde se siente mucho más cómodo. Entonces, para este trabajo de liberación, de sanidad interior y de liberación, el siervo tiene que traérselas, como digo yo. ¿Por qué? Porque no solo es de orar, no solo es de interceder, ¿verdad? Tenemos que orar por la persona, interceder por ella, sino que también trabajar en la vida de nosotros primero, ¿verdad? Tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Se acuerdan desde el principio, como vinimos conversando sobre las obras de la carne y todo? Todo eso lo traemos todos. No hay uno solo que no. Todos traemos una herencia espiritual, todos traemos problemas y situaciones difíciles. Hay muchas personas que están bajo una maldición caminando y entonces tienen que tener pues la ayuda necesaria. Entonces nosotros cuando conocemos a Jesús es muy importante que nos ayuden, ¿verdad? Que nos bendigan, nos ministren, nos enseñen. Y más si de camino vamos dándonos cuenta que tenemos un llamado de esta clase, ¿verdad? Porque en el mundo espiritual, de ahí hay las guerras que se hacen y las luchas son grandes, pero un soldado, un siervo con conocimiento es demasiado valioso, ¿verdad? Porque conoce palabra, conoce quién es el Señor, conoce a lo que fue llamado y sabe que tiene autoridad delegada por el Señor. Entonces, el ministro tiene que ser equipado y ayudado y enseñado, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a ver esta lección y vamos a ir conociendo unas cositas que tenemos que conocer, ¿verdad? Todos los cristianos fuimos llamados a librar la batalla contra el mundo de las tinieblas, hasta alcanzar la victoria. Sin embargo, el adversario es muy hábil y conoce quién es quién. Por esta razón, es fundamental que estemos debidamente preparados. Porque la lucha no es contra sangre y carne, como dice el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 10 en adelante. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus inmundos, ¿verdad? Que van a saber quién es usted, en qué condición está usted y yo, cómo estamos enfrentando esa batalla. Si de verdad somos quienes decimos que somos o aquello es una mentira, ¿verdad? Porque eso es una guerra espiritual, una sanidad interior, es un acto de amor que se ayuda a otra persona a hacer, pero cuando estamos hablando de la liberación, es expulsar un demonio de un cuerpo y el demonio cree que es de él ese cuerpo, que es de él esa casa, que él tiene poder legal para vivir ahí. Y entonces el libertador llega a enfrentar aquello
para dejar ese demonio sin casa y que el portador, o sea, la persona que está siendo sanada, quede sana, quede libre en el nombre de Jesús. Eso es una batalla, una guerra espiritual. Entonces ahí el libertador tiene que saber a lo que va. Y el que va a ser libertado tiene que saber que tiene que querer él, porque si de todo es por medio de Jesús. El Espíritu Santo ahí interviene preciosamente y deja al que esté enfermo sano. Pero todo es en el nombre de Jesús. Nada es por la fuerza del libertador, sino es por lo que Dios lo pone a hacer, le ha enseñado, y por lo que se siembra en ese momento. Hay que conocer, un libertador tiene que conocer de ayuno, tiene que conocer de oración, tiene que conocer de la palabra, tiene que estar bajo una sujeción, que ahora más adelante vamos a ver, ¿verdad? No puede andar así, que no se congregue en ninguna parte, que no tiene un pastor, no puede, no debe. Hay varios que andan así, pero no deben. Es peligroso para ellos, porque todo es en el mundo espiritual, todo es tremendo. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener puertas cerradas, hay que tener sabiduría con lo que se está haciendo, ¿verdad? Se requiere un entrenamiento riguroso y la experiencia y la determinación de soldados armados para emprender un combate espiritual hasta obtener la victoria. Todo servidor de Dios es un soldado. Todo servidor de Dios. Ahora, ¿cómo tiene que estar ese soldado equipado? Vean, los levitas son soldados que están para bajar la gloria de Dios, para bajar aquella belleza de meter al pueblo en la unción de Dios. Un levita tiene que ser un soldado, un intercesor, un diácono. Lo que pasa es que muchos, como vamos a hablarlo más adelante, como que se avienen a lo que sea, como sea, y empiezan a bajar la guardia. Y se les olvida que cuando intervenimos en un mundo espiritual, hay un adversario. Hay un Dios todopoderoso y eterno al cual le servimos, del cual somos soldados. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar despiertos. Tenemos que conocer a ese Señor que tenemos. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que sujetarnos a ese Señor. Tenemos que enseñar a la carne nuestra que tiene que sujetarse en el nombre de Jesús, que no puede hacer lo que ella quiera. Entonces acá, todo servidor de Dios es un soldado que tiene que ser entrenado. Todos. De igual manera, en el reino espiritual hay un montón de personas que andan heridas. Y muchos dicen, ¿pero por qué? Y es que se dejaron. Hay personas que cuando están motivadísimas, quieren servirle al Señor, están felices porque van a estar en un equipo de intercesión, en un equipo X, en un equipo de liberación. Entonces esa persona empieza a meterse con el Señor, empieza a leer la palabra, empieza a orar, empieza a ayunar, y aquella persona empieza a someterse bien lindo. Por supuesto que va a crecer, por supuesto que viene unción de Dios para ella, por supuesto que va a ser una bendición, pero de camino se empiezan a dejar. El soldado tiene que saber que ya lo hace un compromiso en la vida de ella, salir todos los días a caminar, etcétera.
En el campo espiritual es igual. No puede faltar la palabra, no puede faltar la oración, no puede faltar el ayuno por lo menos una vez por semana. ¿Y por qué le digo por lo menos? Porque depende de cómo sea el ministerio y depende de lo que esa persona tiene que hacer. Sería lindo que ayunara 2 o 3 veces por semana. Y las personas que se meten a ayunos de 20 días, de 25 días, de 40 días, pues sabrán por qué lo hacen, ¿verdad? Y si están siguiendo direcciones de Dios, porque ya esos son ayunos mucho más prolongados, ¿verdad? Donde tiene que ver mucho la condición que tenga esa persona en su cuerpo, ¿verdad? Para que se cuide también, ¿verdad? Porque esos ayunos tienen que estar dirigidos, ¿verdad? 21 días, 15, 21, 25, 30, 40, wow, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, la persona, el cristiano, sabe que tiene que aprender a caminar con la armadura de Dios. Él no podrá sobrevivir a menos que se ponga toda la armadura de Dios para la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no nos podemos exponer a riesgos innecesarios. No podemos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una guerra espiritual a favor de otra persona. Yo voy a ir a atender a una persona, pero que trae una historia. Y que muchas veces esa historia está cargada de maldiciones y está cargada de entes espirituales que esa persona tiene. Y que cuando esa persona va a estar frente a mí, que voy a conversar con ella y todo, el enemigo que está ahí va a saber quién soy yo. Y por supuesto, que el Señor nos da discernimiento y vamos viendo lo que la persona tiene. Esto es una guerra espiritual. Entonces, imagínese usted que la armadura es básica, ¿verdad? Y hay personas que se la ponen solo de vez en cuando. Y el cristiano maduro, el cristiano inteligente, la tiene puesta todo el tiempo. Ahora, hay personas que están en equipos de trabajo, ¿verdad? Pero no quieren someterse. Es necesario saber que tiene que haber una cabeza. Los equipos de trabajo pueden tener 4, 5, 6 siervos trabajando. Equipos de trabajo, en este caso le voy a hablar de administración, de liberación, de libertadores. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 6. Cuando hay 8, 10, 15, se reparten en equipos. Pero ellos tienen que ser enseñados. ¿Por qué? Porque es necesario saber que tienen que desarrollarse en ellos. Tienen que ser personas de confianza. ¿Por qué? Porque las personas que vamos a atender van a abrir el corazón. Van a contar lo que les pasa, lo que les sucede, lo que han sufrido. Pero eso tiene que quedarse dentro de la oficina o dentro del lugar donde vamos a atender a esa persona. No puede ser que de ahí salgan comentarios porque eso denigra, eso maltrata, eso golpea, ¿verdad? Entonces, personas de confianza que reconozcan autoridad, eso es muy importante. Que estén bajo cobertura, que sean hombres y mujeres comprometidos con el Señor y que tengan buen testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos en el corazón de la persona. Cuando la persona está enfrente de nosotros, deposita
la confianza en nosotros. Y eso es demasiado valioso. No podemos maltratar la confianza de la persona. Nosotros tenemos que desarrollar un carácter de amor, un carácter de misericordia, un carácter de benevolencia. ¿Por qué? Porque la persona a veces llega con mucho miedo. Esa persona a veces llega muy insegura. Esa persona a veces llega heridísima y le da miedo hablar porque en otras partes tal vez le han fallado. Entonces, la sujeción al líder que está al frente ministrando liberación. No pueden haber 2, 3, 4 cabezas, no. Tiene que haber una. Entonces, la cabeza, digamos, la autoridad en el equipo puede tener a una mano derecha que va a ser igual que todos, pero esa mano derecha va a ayudarle a esa persona, a ese líder, a esa autoridad. ¿Para qué? Por si esa autoridad no puede estar ahí, que esa persona pueda dirigir al equipo. Entonces ya usted puede comprender qué clase de persona es la que tiene que estar ahí. No puede envalentonarse, no puede sentirse más que otros, no puede echar unas salotas que tal vez le traigan soberbia. No puede hacer eso. Porque acuérdese que son equipos o de intercesores o de liberación, que es algo muy serio. Un intercesor, por decirle algo, un diácono, un equipo de estos para sanidad interior o libertador, que sea tóxico, le da un derecho legal al diablo terrible. Por eso tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y por eso les digo, bien atendidos nosotros primero, sanados, libertados totalmente para este trabajo. Porque si nosotros trabajamos con las puertas abiertas, entonces vamos a tener ataques, vamos a tener cosas feas. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, con nuestro carácter, si no estamos bien, entonces le vamos a dar a Satanás un poder legal. Porque tenemos una puerta abierta o una puertota, o como dije yo un día con una persona, ¡wow! Abriste la puerta como la de un mall. Porque por culpa de esa persona, por su insolencia, por su, ¿qué le puedo decir? Por su repugnancia, por su toxicidad, se echó abajo todo un equipo de intercesión. Pero mire, fue increíble la pérdida. Claro, las consecuencias que esa persona ha tenido son terribles, ¿verdad? Porque no entienden. Son personas que la ira no las deja ver. Entonces, ya ha pasado no sé por cuántos equipos de trabajo en diferentes lugares y todos los vota. Por su insolencia. Y porque Satanás la tiene de aliada a esa persona. Definitivamente. Entonces, tenemos que ser sujetos al líder que tenemos. Respetar al líder. Respetarlo. Todos tenemos opinión. Todos tenemos voz y voto.
pero no todo se puede hacer como la persona quiera o como yo quiera. Siempre hay un orden para todo, siempre. Y en eso tenemos que ser sabios y discretos. Ser sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo. Si no somos sujetos y obedientes al Espíritu Santo, no podemos estar ahí. Porque el Espíritu Santo es el que va dirigiendo. El Espíritu Santo es el que va diciendo qué hacer. Entonces, imagínense usted, si no estamos sujetos al Espíritu Santo, nada estamos haciendo ahí. Porque vamos a oír o nuestro propio corazón, o nuestra propia carnalidad, o nuestra propia necedad si hubiera. Entonces ahí tenemos que ser sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo. Unidad en equipo. ¿Por qué? Ni críticas, ni envidias a quien esté liderando, porque Satanás toma ventaja de la disensión, de los enojos, de los comentarios tóxicos acerca de cualquier miembro de un equipo, X el que sea. Y en las iglesias ahí tenemos equipos de levitas, equipos de maestros, equipos de intercesión, de diáconos. ¿De qué tenemos? De jóvenes, de adultos mayores, de mujeres, de varones, etcétera. De misiones, de evangelismo. Y ahí podría seguirle diciendo. No hay campo para tóxicos, pero siempre hay. ¿Sabe por qué? Yo creo que porque no está bien sanado y bien liberado. Porque cuando uno está sanado y liberado es otra cosa. Uno no tiene tiempo para andar hablando de nadie ni señalando a nadie, porque uno sabe que con la misma vara que uno mide va a ser medido y doble. Entonces uno no pierde el tiempo en eso. Mejor hacer una buena acción, porque se me va a devolver en doble bendición para mí. Y uno sabe ya que una mala acción, entonces va a desencadenar un problema para mí. Porque, ¿qué dije ahora? Que como yo mido, voy a ser medida y doble. Entonces, todo lo que es tóxico, hay que desecharlo de un equipo de trabajo. La envidia, porque ahí no hay nadie más que otros. Nadie, nosotros, digamos, hemos visto que los dones de fulano, los dones de sutano, más los dones que Dios me dio a mí, más los dones que le dio al fulanito, todos llegan a un engranaje que va a servir ¿para qué? Para que hagamos exitosamente la obra del Señor. ¿Vio? Porque nada es para provecho de nosotros. Ahora, debemos de tener claro que el adversario y sus huestes son nuestros enemigos, ya que el diablo solo vino a matar, hurtar y destruir a la creación de Dios, a usted y a mí, y que solo nuestro amado Señor Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Solo Él vino a dar vida y en abundancia. Con Jesús usted gana. Con Jesús hay sanidad y medicina. Con Jesús hay libertad. Con Jesús hay propósito. Ministrar bajo el convencimiento que nos movemos en la autoridad de Jesucristo y que para esto ha venido el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Entonces el libertador es usado
para servir a una persona que está atada, a una persona que está enferma, para deshacer en el nombre de Jesús lo que el diablo haya hecho, haya sembrado, haya puesto en esa persona. Por eso es tan importante que el vaso esté limpio, que el vaso esté sano y que el vaso esté consagrado. Es muy importante. No temer bajo el convencimiento de que Satanás, ¿verdad? Hay personas que les da miedo, ¿verdad? No hay que temer. O sea, el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Y Él te dio poder y autoridad. Ahora, la liberación es el pan de los hijos. Ahora más adelante vamos a ver eso. Como cristianos, tenemos que tener el convencimiento de que tenemos autoridad y pleno respaldo del Señor, tal como Él le enseñó a sus discípulos. Les he dado poder para que pisoteéis serpientes y escorpiones, y para que triunféis sobre toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Lucas 10:19. Esto es una versión de la Biblia Dios habla hoy. Dios es fiel. Por eso la persona tiene que estar segura. ¿Qué va a hacer? ¿Quiere ser libertador? Ah, bueno, entonces tiene que buscar santidad. Yo diría que en cualquier llamado, en cualquier ministerio que tenga, pero ahorita que estamos hablando de tiene que ser serio. Tiene que saber con quién va a pelear. Porque de todo nos hemos topado. Una vez, hace muchos años, estábamos en una liberación. Entonces habían como 3 señoras o 4. Yo era como, ¿qué le puedo decir? La más pequeña de todas. Porque ellas tenían mucha, ¿qué le puedo decir? Mucha escuela en eso. Unas personas muy lindas. Pero habían trabajado todo el día y cuando llegaron a hacer esa liberación ya estaban cansadas. Entonces una de ellas hizo y bostezó riquísimo. Ahora, ustedes saben, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en una reunión o en un grupo, cuando una persona bosteza, otra a la par va bostezando y la otra por allá. Cuando esa sierva bostezó, automáticamente bostezó la que estaba a la par, la otra no, ni yo tampoco. Pero la señora que estaba a la par de la otra sí bostezó. Y la mujer que estaba siendo liberada levantó la vista así muy feo y con una voz de hombre muy ronca dijo: mire cómo las tengo, cansadísimas, y de aquí no me voy. Y digo yo, mira, eso nunca lo había oído yo. Una mujer hablando por un hombre, por una mujer, dije yo, entre mí. Porque yo era muy nueva, muy niña en eso, no tenía mucha experiencia. Estaba aprendiendo. Era el demonio que estaba hablando. Y claro, siempre se tuvo que irse en el nombre de Jesús. Por supuesto que se fue. Pero si hubiera habido ahí un nervioso, ¿qué? Ondeó yeso. Ahí no hay campo para nervios. Ahí no hay campo para lástimas. Porque el enemigo va a saber, te conoce.
conoce. Y si allá adentro alguno, amiguito de él va a saber que allá adentro hay algo. Él sabe. Entonces nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar el asunto. Por eso usted sabe que los ministros de liberación son muy pocos. Deberían de ser muchos, pero no, son pocos. Y siempre tienen las agendas así apretadas. Porque a mucha gente no le gusta pelear con un demonio. Y menos si lo tiene otra persona metido. No les interesa, no se la juegan. Ellos mismos dicen, no, yo no me la juego, no me gusta. Pero es un acto de amor y de misericordia. Ese es el pan que dejó Jesús para nosotros. El pan de los hijos. Ahora, tenemos que sacar el tiempo ¿para qué? Para el ministerio. Ser un cristiano comprometido en el ministerio de intercesión y guerra espiritual demanda nuestra consagración y dedicación al reino de Dios, sin estar preocupados por el paso del tiempo. No se ejerce liberación de los cautivos para obtener una visibilización al interior de la iglesia, ni para alimentar el orgullo propio. Jesús pasaba mucho tiempo ocupado en el ministerio, sin buscar reconocimientos. Ahora les vamos a contar aquí una historia que hay. Jesús dice que pasó a la región de Tiro y entró en una casa sin querer él que se supiera que él llegó, pero no pudo ocultarlo. Él no pudo ocultarlo. Jesús no quería que la gente se diera cuenta de lo que él hacía. Sin embargo, la gente se daba cuenta. Igual, aquí tengo otra que está en Mateo. Vamos a ver. ¿A dónde la apunté? Bueno, había una mujer que vivía en Sidón y tenía, vamos a ver, aquí lo apunté, una mujer cananea con una hija atormentada por los demonios. Eso está en Marcos capítulo 7, en el verso 26 y 27. Y ella se dio cuenta que Jesús andaba por esa ciudad y se fue, porque la hija estaba muy mal. Ella le dolía, porque ya lo habían visto médicos y todo, y la hija seguía atormentada. Y ella sabía que era un tormento, porque los doctores no le encontraban a la chiquilla nada. Y ella llegó donde estaba Jesús y le pidió la ayuda. Y Jesús le dijo que la mesa estaba servida, pero que no era para ella. Y le dijo, Señor, aunque sea de las migajas que caen al suelo, los perritos se alimentan. Y le dijo Jesús, por tu fe, tu hija es sana. Y ella recuperó su felicidad donde llegó a la casa y su hija estaba tranquila, estaba sana, no volvió a ser atormentada por los demonios. En esa parte que le estoy diciendo de Marcos capítulo 7, usted va a leer la historia. La liberación, Jesús la llama el pan de los hijos.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan. Él es la vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos múltiples beneficios. Uno de ellos es la sanidad y la liberación, que a través de la sangre de Jesucristo es operada en la vida de nosotros. No es lo mismo una persona cristiana que nunca se le ha hecho sanidad interior y liberación a una que haya tenido esa experiencia. Es que es totalmente diferente. Ahora, hay personas que traen muchas heridas, hay otras que no. Sí tienen, pero no como otras. Para todos no es igual. Hay personas que traen muchas ataduras. Hay otros que traen mucha cadena que arrastran. Hay otras personas que sí tienen muchos demonios. Hay otras que lo que tienen es el alma muy maltratada, muy dañada. De hecho, que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y nosotros descendemos de familias que han estado en mucho ocultismo, hay un poder legal, un decreto que hacen de generación en generación para los hijos cuando hay mucho ocultismo. Así como hay personas que cuando presentan un bebé, ¿verdad? El Señor desatan bendición para ese bebé todos los días de su vida, ¿verdad? Hay personas que cuando nace un bebé decretan el montón de palabras, el montón de cosas, el montón de situaciones según los pedimentos que aquella familia quiera. Entonces, cuando se le hace sanidad interior a una persona y liberación, se rompe todo decreto que se hiciera en esa persona. Se rompe toda atadura, se quiebra, se desactiva en el nombre de Jesús. Por eso es que la sanidad interior y la liberación es necesaria para todos. Para todo aquel que viene a Cristo es demasiado importante que se haga, ¿verdad? Ahora, por eso nosotros tenemos que ser cristianos comprometidos. Ahora, no es un asunto de involucrarse en el ministerio y luego sacar excusas. Hay que ser batalladores constantes, decididos, sabiendo que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Sabemos que hay autoridad en nuestras vidas para ministrar y es menester hacerlo. En Marcos capítulo 6, en el verso 30 dice: también expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. En Santiago dice que si hay alguno enfermo entre nosotros, que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por el enfermo, ungiéndole con aceite, y que el enfermo va a ser sano, y que si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, porque la oración del justo puede mucho. Dios es fiel. Hay pastores que no creen en la unción del aceite. Hay otros que sí. Hay siervos pastores que no creen en la sanidad interior y en la liberación. Pero hay otros que sí. Ahora le voy a decir algo que he visto en mis 33 años de conocer esto, de servirle al Señor en esto. He visto a un cristiano antes y después. Voy a explicarme.
antes de una sanidad interior y una liberación. Y después de que le ayudaron. Y es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay entes espirituales que están sobre la persona o sobre la familia, o maldiciones que fueron puestas en algún tiempo que impiden. Y como es espiritual, muchas personas que no disciernen no ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas están como amarradas a algo, pero no saben qué es. Entonces necesitan la ayuda. Y de hecho que las vidas cambian, totalmente cambian. Empieza poco a poco, eso sí, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que la persona ve cambios excelentes en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, en este caso, el libertador no puede decir, ay, voy a ver la agenda que tengo y no orar por esa gente. La persona que va a ser atendida tiene que, cuando el libertador, el consejero llega donde la persona atenderla, ya el consejero, el libertador, tiene que haber orado por esa persona. Esa agenda de trabajo, en los ayunos que ese libertador hace, tiene que ponérsela delante del Señor. El Señor tiene que guiar por medio del Espíritu Santo lo que ese siervo va a hacer con esa persona. Lo que le va a decir, lo que va a hacer. Hay quienes ante las primeras arremetidas del enemigo, antes que confrontarlo y echarlo fuera, en el nombre de Jesucristo salen corriendo, buscando ayuda. Usted y yo, como guerreros de intercesión, seguimos adelante perseverando, como enseñó el Señor Jesús. Porque el cristiano, que es el siervo que se mete en esto, tiene que saber que le gusta, o tiene que saber qué es lo que hay que hacer. Por eso hay que discipular al guerrero. Hay que discipularlo. Y meto mucho la intercesión, porque eso es lo que hace uno cuando está orando por una persona que va a atender. Tiene que interceder por medio, en el nombre de Jesús, por esa persona. Porque el trabajo mío es servirle al Señor en eso. La persona que llegue enferma es para que le ayuden. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Un buen trabajo en el nombre de Jesucristo. Porque soy sierva de Dios. Y tengo que permitir, con obediencia, con sujeción, que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en la persona. Porque me va a usar a mí como un vaso. Entonces el vaso, como tiene que estar listo y dispuesto para eso que van a hacer. Por eso es que la persona tiene que tener cuidado de no criticar, de entender a aquella otra persona, de tener amor y misericordia, de saber decir que no. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, no que quedemos en el tal vez. ¿Usted me puede ayudar? Sí. Voy a ver. Yo le aviso. Tal vez. Voy a ver cuándo la llamo. Pero nunca hicimos nada. Y la persona tal vez está necesitando. Ahora, para el cristiano que asume su reto como ministro de liberación y quienes lo van a acompañar en el equipo, es esencial que vista la armadura descrita en Efesios capítulo 6 del verso 13 al 18. Recuerdo que no es una cobertura que nos colocamos cuando vamos a ir a la batalla, sino que se fortalece en nuestras vivencias diarias,
con una dependencia de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Cuando estamos debidamente cubiertos, los ataques y dardos del enemigo no podrán afectarnos. Porque, miren, hay casas que están totalmente desorganizadas. Hay familias que están bajo una influencia demoníaca tremenda. Y usted va a ir a echar un demonio o demonios afuera que tienen décadas de vivir con esa familia, que vivieron con los bisabuelos y se pasaron a los abuelos y se pasaron a los papás y ahora están con los hijos. Y la llaman a usted para que vaya y los ayude. ¿Cómo cree que están esos demonios de enojados y cómo cree que tiene que ir usted a hacer ese trabajo en el nombre de Jesús? Como usted quiera. Con la última vez que ayunó hace como mes y medio, que tiene más de 8 días de no leer la Biblia, que no se acuerda cuándo fue el último día que oró, porque eso es lo que están diciendo los demonios, que llegue una persona de esas a una casa para medirla ahí adentro. Tal vez un siervo sin cobertura, haciendo lo que más le convenga. Andan sin cobertura. Y así se meten a cualquier parte. Los invitan a predicar a algún lugar y imponen manos a otras personas, dejando lo que andan. Dios mío, qué terrible. En la imposición de manos se pasan muchas cosas. Hay que tener cuidado. No le tenga confianza para que lo ministren o que oren por sanidad o algo así a una persona que le diga a usted que le sirve a Dios, pero que no tiene una congregación donde estar ni la sujeción de un pastor. Vea, se lo aconsejo. No lo haga, porque después se puede arrepentir. Eso es peligroso. El apóstol Pablo instruyó al respecto con los siguientes términos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. No podemos desconocer que, como nosotros lo aprendemos aquí en Efesios, los días son malos y debemos estar preparados siempre. O sea, no podemos desconocer eso. ¿Cómo ve usted ahora los días acá? Hablemos de Costa Rica y el mundo, pero estamos en Costa Rica. ¿Cómo son los días? Malos. Solo el que está con la cobertura del Señor discierne, tiene fe, siente la presencia del Espíritu Santo, está confiado en el Señor. Pero vea, los días se pasan rapidísimo. Las calles son inseguras. Muchas personas ya no son confiables. La envidia se ha extendido. El enojo de las personas. La ira, como está. Hay personas que no permiten nada. Inmediatamente atacan a otro. No está bien el asunto. Por eso es que el apóstol Pablo
habla de una armadura de Dios, porque tenemos que estar preparados. Cuando nosotros estamos debidamente cubiertos, los ataques y dardos del enemigo no van a afectarnos. Cuando usted va a hacer un trabajo a una casa de sanidad, de liberación, y usted va con la armadura puesta, usted lleva todo en regla, entonces usted va a tener una victoria segura. En el nombre de Jesús. El objetivo de colocarnos la armadura es que podamos estar firmes para la batalla que libramos contra Satanás y sus huestes en el mundo espiritual de maldad. Recuerde que es necesario que ninguno que milite con el Señor se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso lo tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 4, para los que están tomando apuntes. La lucha es constante y debemos de estar inmersos en ella hasta que regrese nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, esta clase va a tener una segunda parte, porque es un poquito larga, y ahorita vamos a empezar con la armadura, la función que tiene en usted y en mí, ¿verdad? Porque mucho se ha predicado de la armadura de Dios, pero en este caso, usted como guerrero, como libertador, tiene que saber, ¿verdad? Perfectamente. Vamos a hablar de la función. Y vamos a empezar con el cinturón. En Efesios capítulo 6, en el verso 14, dice: ceñidos los lomos con la verdad. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe de comenzar con la verdad. En el Proverbio 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. La verdad es Cristo. La verdad no es un destino, es un camino. La verdad es el Evangelio. La verdad es la base principal del creyente. La verdad es la base principal del creyente. Andar en mentira es andar en pecado, desechando toda mentira que interfiere en la administración. Cinturón. Por eso se le dice: ceñidos los lomos con la verdad. Ceñirse. Nosotros tenemos que dejar la mentira. Porque mire, yo no sé si a usted se lo dijeron chiquitilla, o jovencilla lo oyó, o jovencito, o chiquitillo lo oyó. Pero decían a veces: es que viera que no se enoje, fue una mentirita negra, fue una mentirita blanca, fue una mentirita celeste, fue una mentirita. Y nos criaron a veces oyendo esas cosas. Y creemos que hay mentiritas y mentirotas, y que solo las mentirotas no puedo decir, pero la mentirita tampoco. Es mejor. Si hay una atadura en nosotros de eso, tenemos que cortar esa atadura. No podemos mentir, porque hay espíritus de mentira y de engaño. Y usted, cuando trabaja ayudando a una persona, usted se va a topar con lo que esa persona trae. Y si usted es un mentiroso y la persona trae un gran espíritu de mentira, ¿qué pasa? Que no puede hacer nada, porque hay un poder legal de ese espíritu dentro de la persona. Tienen poder legal. ¿Usted ha oído de los poderes legales que una persona
Digamos, hay personas que salen del país y dejan a una persona de suma confianza con un documento firmado para que esa persona delante de un juez lo represente, delante de abogados lo represente, delante de cualquier lugar lo represente como que si fuera el mismo. Es un poder legal que le firmó. O sea, que le concede todos los derechos de él a esa persona para que lo represente. Entonces, un poder legal, un derecho legal que un demonio tenga con una persona es igual. El espíritu inmundo va a tener acceso a esa persona y va a entrar y salir si quiere. O se va a quedar ahí. Va a mandar. ¿Por qué? Porque le confirieron un derecho legal. Entonces aquí el cinturón está hablando, ceñido los lomos con la verdad. El cinturón es la verdad. Desechando toda mentira que va a interferir con tu vida, que va a interferir con el ministerio, que va a interferir con la relación con Dios que es tan importante. Vea la coraza. Efesios capítulo 6, verso 14 en la parte C. Vestidos con la coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Justicia es símbolo de santidad de vida. Está sobre el corazón y los órganos vitales, de rectitud. La justicia es una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer. Filipenses capítulo 1, verso 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento, buscar y obtener la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia en el creyente le ayuda a andar en amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Dios es muy fiel. Él es santo y poderoso. Y para este trabajo se requiere de un compromiso. Se requiere de mucho compromiso. Ya estamos llegando a la parte final de la clase. Bueno, de esta parte de esta clase. Yo quiero decirle, como ministra de liberación, como libertadora, desde hace mucho tiempo, que es una gran bendición servirle a Dios en este proceso que uno ve en las personas. Es una belleza, ¿verdad? Ver una persona que llega muriéndose y que no saben qué es lo que tiene y que el Señor la bendiga, le haga sanidad interior, liberación y que esa persona sea sanada, que progrese, que se levante lindo, que piense diferente. Es una belleza. Eso, vea, de eso no lo paga ningún dinero. Eso es algo increíble, es un don de Dios que tiene sobre la persona, un milagro que Dios hace. Entonces, hay un antes y un después. Y los equipos de liberación tienen que ser santos. Los equipos de liberación no tienen que tener envidias, ni tienen que tener amargura, ni tienen que estallar en ira ni en enojo. No se puede, porque esos son enemigos muy, muy tremendos. Y el enemigo, y el diablo le encanta todo eso. A él le encanta que la persona abra puertas, más los libertadores, porque son caldos de cultivo.
para andar dejando después el montón de daños y perjuicios en muchas personas. Hoy yo lo bendigo y la bendigo hasta en el nombre de Jesús. Le doy gloria al Señor por todos los equipos de liberación que se levantan, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver las otras partes de la armadura de Dios, ¿verdad? Y cómo ponerlas a trabajar en los equipos de liberación, ¿verdad? Y lo felicito y la felicito, ¿verdad? Porque este ministerio es de amor, de tener misericordia por aquel que está enfermo y lo necesita. Que el Señor lo bendiga y la bendiga y que tenga muy buenas noches. En el nombre de Jesús.